Seguimos trabajando en nuestra lista de reproducción número 10. Esta es la tarjeta de ejercicios número 3 y este ejercicio está relacionado con los arreglos o vectores unidimensionales. Este planteamiento número 3 nos dice lo siguiente. Crear un arreglo unidimensional con una longitud de 5 elementos del tipo de datos real. Solicitar al usuario que ingrese los valores. Luego, mostrar los números que están en las posiciones 2 y 4. Aquí tenemos los pasos para la solución y la dinámica de estos pasos es crear pequeñas soluciones que me ayuden a encontrar la solución global o total de mi planteamiento número 3. Y esto se hace para poner en práctica el concepto de la modularización, que en programación es muy importante. Y estas pequeñas soluciones vienen en medio de varias recomendaciones y cada una de estas recomendaciones tiene una serie de respuestas, una o varias. Primera recomendación, me pregunto, ¿qué debemos hacer o qué debo hacer? Primera respuesta, analizar la solución del algoritmo a un alto nivel. Lo que logro identificar es que debemos crear un arreglo unidimensional de 5 elementos tipo de datos real. Los valores los ingresa el usuario y la idea es identificar los valores que hay en las posiciones 2 y 4. Otra respuesta para esta primera recomendación es que se deben definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Y una respuesta más es que debemos inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria. Entonces, esta recomendación y sus respectivas respuestas vamos a ponerla en práctica acá en nuestro editor. El nombre de nuestro algoritmo, ¿cuál va a ser? Va a ser arreglo posición. Primer comentario, definir variables o constantes. Palabra clave, definir, y vamos a definir dos variables, el arreglo de los números y la variable iteradora, tipo de dato para ambos real, punto y coma. Vamos a hacer otro comentario en caso tal de necesitarlo, pero en este momento no lo necesitamos, que es el tema de la inicialización. Borremos esta parte de variables o constantes. Dejémoslo ahí solito. Volvemos a nuestra tarjeta de ejercicios y vemos esto. ¿Qué tenemos? Otra recomendación. Debemos definir el vector o arreglo. La respuesta es, nos apoyamos en la palabra clave dimensión para pasar de variable a arreglo o vector y también asignar la longitud. ¿Cómo hacemos esto? Vamos al editor y aquí ponemos en práctica el comentario de pasar de variable a vector o arreglo. Palabra clave dimensión, arreglo de números, abro corchete, cierro corchete, y vamos a definir una longitud de 5 elementos, punto y coma, como nos decía el planteamiento. Volvemos a nuestra tarjeta y aquí vemos otra recomendación más que nos dice la implementación de la inicialización del vector, y como respuesta nos dicen aquí es donde entra la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios con la palabra clave leer. Y aprovechamos y desarrollamos nuestra lógica de negocio. Mostramos la lógica de negocio, donde esta lógica de negocio nos está diciendo, mira, implementar las operaciones necesarias para que el algoritmo cumpla con lo que solicitan en el planteamiento inicial. Y aquí me dan unos ítems para tener en cuenta. Primero, mostrar el arreglo original, identificar los índices 2 y 4, mostrar los valores de los índices 2 y 4. Esa es la lógica de negocio, por eso es que nos van a pagar, eso es lo que nos está pidiendo nuestro planteamiento. Y la última recomendación es mostrar información por consola y la respuesta nos dice mostrar por consola la información obtenida por el algoritmo desarrollado. Entonces vámonos por la inicialización del vector, comentario, inicialización del vector. Damos enter y nos vamos con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos ingrese 5 valores numéricos para un arreglo o vector. Dos puntos, espacio y bajamos. Y aquí empezamos a poblar nuestro arreglo con los datos que ingrese el usuario, palabra clave para, la i empieza desde 0 y vamos hasta 4 y vamos con un compaso de 1 en 1 y vamos a hacer unas instrucciones internas, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos ingrese el valor numérico número y esto lo concatenamos con la operación i más 1. Y esto lo concatenamos con dos puntos y un espacio. Y gracias a mi palabra clave leer,
Esto lo almacenamos donde en el arreglo de números, que es nuestro arreglo, abrimos y cerramos corchetes en la posición i, punto y coma. Recordemos que la i es una variable iteradora, pero cuando entra en el contexto de arreglos es la variable que ayuda a identificar cada uno de los índices de mi estructura de datos y a cada uno de esos índices le asigna un valor, los empieza a poblar. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Por aquí nos vamos con el comentario de desarrollar la lógica de negocio. Desarrollar la lógica de negocio. Primer ítem para tener en cuenta, mostrar el arreglo original. Comentario, mostrar el arreglo original. ¿Cómo hacemos eso? Gracias a la palabra clave para, y empezamos desde 0, vamos hasta 4 porque son 5 elementos y vamos con un compaso de 1 y vamos a hacer unas instrucciones internas. Palabra clave escribir sin saltar y aquí invocamos el arreglo de números, abro corchete, cierro corchete en la posición i, punto y coma y lo concateno con un espacio para que los valores no se peguen. Y recordemos esto, que la variable i es una variable iteradora, pero en el contexto de los arreglos me sirve como el índice para obtener cada uno de los valores que existen en mi estructura. Y por aquí voy a hacer un salto de línea, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y eso me ayuda a separar los valores que ingresé de los valores que voy a mostrar por consola. Pero antes hagamos el comentario por acá también, escribir, comillas dobles, punto y coma, arreglo original, dos puntos espacio y ya me lo muestra. Bueno, ya estamos mostrando el arreglo, ahora nos vamos con mostrar e identificar los valores de los índices 2 y 4. Aquí vamos a crear unos saltos de línea, simplemente para separar vamos a hacer 2, comillas dobles, punto y coma. Y aquí empezamos a construir, ciclo para, y empezamos desde 0 y vamos hasta ¿dónde? Y vamos hasta el 4 con un compaso de 1 en 1, vamos a hacer unas instrucciones internas. Nos apoyamos de un condicional, sí, expresión lógica, entonces vamos a hacer unas instrucciones, pero antes debemos enfocarnos en la expresión lógica. Si la i es igual a 2 al índice 2, o si la i es igual al índice 4, entonces aquí es cuando empiezo a implementar palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y muestro los valores. Valor en la posición número se concatena con i, y esto a su vez se concatena con el arreglo de números, que es el que tiene los valores en las posiciones de i. Recordemos algo, que i es la que nos está ayudando a definir los índices de nuestras estructuras de datos. Entonces estoy diciendo eso, mira, cuando hice A2 o cuando hice A4, muéstrame los valores en la posición de 2 y de 4. ¿Por qué? Porque i es una variable iteradora, pero cuando entra el contexto de los arreglos es esa especie de índice. Entonces él va a identificar, bueno, cuál es el valor del índice 2 y cuál es el valor del índice 4. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y el condicional nos ayuda pues a refrendar eso, que estemos encontrando los valores en los índices indicados. Damos clic en ejecutar de una forma fluida. Aquí podemos ver, ingresé 5 valores numéricos para un arreglo vector. Ingresé el valor número 1, el 11, luego el 22, luego el 33, el 44 y el 55. Y aquí me lo muestra. El arreglo original es este. 11, 22, 33, 44 y 55 y el valor en la posición 2 es el 33 y en la posición 4 es el 55. Recordemos, posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. La posición 2 el 33, la posición 4 el 55. Y aquí solo es separar este tema de un espacio en blanco. Se concatena con esto. Así quedó la concatenación. Esta posición con el número del valor que tenga ahí. Luego un espacio en blanco y ya sí se vería. Que aquí lo podemos ver. Valor en la posición número 2, valor en la posición número 4. Ahí está. Y aquí podemos agregar unos 2 puntos y ya quedaría listo. Damos clic en guardar como. Aquí buscamos la carpeta de arreglos en nuestro proyecto que está en este punto. Entramos en nuestra carpeta de arreglos y en nuestra lista de reproducción número 10. Aquí ya estamos trabajando en el ejercicio 3, aquí guardamos la tarjeta de ejercicio número 3 y este arreglo o este algoritmo lo guardamos con el nombre de 01-arreglo posición, damos enter, ahí lo tenemos guardado y podemos continuar con el siguiente.